Bienvenidos una vez más. Hoy nos vamos a saltar el orden, como habíamos hablado, y vamos a ir buscando distintos temas que hemos compartido anteriormente, y hace mucho tiempo en realidad. Tiene que ver con la pasión de Cristo y obviamente, pues adelantándonos ya un poquito hacia la Cuaresma, que ya falta poquito, perdón, hacia la Semana Santa, que ya falta poco. Le pedimos a la Virgen que nos acompañen. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Lo que hemos estado haciendo en el pasado, esto no lo vimos la semana pasada, pero lo que hemos venido construyendo es dos perspectivas. Una es el amor de Dios y el otro es el amor a Dios. Entonces, gran parte, digamos, del énfasis que queremos dar, perdón, con el tema de la pasión es la muestra que ella representa del amor infinito de Dios por nosotros. Entonces, ver la pasión, contemplarla, pensar en ella, meditar en ella, nos tiene que llevar a compenetrarnos más en el amor de Dios. Y tal vez esto nos pueda salvar un poquito de una relación con Dios un poco más interesada y más egoísta. ¿Por qué? De eso se trata. Cuando vemos el calibre de sufrimiento que Dios tuvo por nosotros, ya da pena, ¿verdad? Ponerse a tener listas de peticiones viendo el crucifijo y ni siquiera pensar en ser agradecido con Jesús. Así que bueno, ese es un poquito del trasfondo. Así que si Dios dice que nos ama, pues hemos dicho en otros momentos y cómo nos ama. Y el tema de muchos problemas es dejar que Dios nos demuestre cuánto nos ama Él, siendo de nuevo la pasión una de las grandes formas. Pero entonces ya luego Dios tiene el derecho a preguntar, bueno, ¿y tú me amas a mí? Y esa es la parte ya más difícil, porque entonces me toca a mí decir, bueno, tengo que demostrarle a Dios que lo amo. ¿Y cómo se demuestra? Haciendo su voluntad. ¿Okay? Entonces, Dios nos ama y esa expresión imposible de haber sido inventada por un ser humano es tan profunda, tan ilógica humanamente hablando, queda de nuestro lado un llamado para, ¿y yo qué le voy a responder? Ese amor no puede ser estéril en mí. Y Dios me dando oportunidades a lo largo de la vida para demostrarle mi amor por Él. Ok, entonces de nuevo vamos a la parte de la pasión, el amor de Dios, la pasión. Y hoy vamos a enfocarnos en este episodio acerca de la sangre de Jesús. Bueno, la sangre de Jesús es crucial, es muy importante, primero porque revela el amor de Dios. Ya digamos desde el Antiguo Testamento se viene hablando del valor de la sangre, ¿verdad? Y vemos que el símbolo de ese amor, el símbolo en el sentido que tú ves la sangre, la cruz, la muerte de Jesús, lo vemos y nos recuerda lo que Él hizo por nosotros. ¿Y qué hizo Dios? Bueno, por amor se encarnó con un cuerpo humano como el tuyo y como el mío y quedó hombre por siempre, hombre Dios, pero por siempre, cosa que a mí personalmente me impresiona mucho de qué nivel de amor tiene que tener para haber tomado la decisión de hacerse hombre y regresar al cielo, pero acompañado de su cuerpo. Por siempre va a tener cuerpo o sangre, siempre. Como digo, a mí me impresiona un montón cuánto amor hay ahí. Pero bueno, esto es lo que hizo Él. Y ese cuerpo es de Él, o sea, el cuerpo de Jesús es suyo, no es como que lo prestó de alguien y ya lo devolvió, no, esto va a ser por la eternidad de Él. Él adquirió un cuerpo que tomó de la Virgen María por el Espíritu Santo, lo entregó a la muerte, lo donó
lo donó por ti. Y lo recuperó y se lo llevó al cielo, ¿verdad? Pero esa muerte por ti, por mí, por nuestros pecados es algo muy impresionante. Entonces, en la vida, la sangre, la cruz, todo es algo real y al mismo tiempo se convierte en el estereotipo más grande que podría haber de un símbolo de amor. Y luego es completamente una realidad. Ese amor es tan real que lo podemos ver crucificado en la cruz. Su cruz y su sangre y lo que él hizo por nosotros es algo histórico, ¿okay? Y sobre esa cruz quedó su sangre derramada. En la flagelación no digamos cuánta sangre salió de las heridas del cuerpo de nuestro Señor. Es una realidad. Esa sangre es real, es física, tan real como la tuya. Si te pinchas un dedo, lo que sale sangre real, igual de real es la de Jesús. Lo increíble es de que esa sangre sigue existiendo ahorita en el cielo y más curiosamente en la Eucaristía, aunque la vemos de color blanco. Estos son lo que filosóficamente se llaman los accidentes, ¿verdad? Pero esa esencia no es ya solo pan, esto es cuerpo y sangre y alma y divinidad de Jesús. Es muy impresionante. La Eucaristía en sí es algo que creo que no podría pasar 1.000.000 de años y no termina de entender el alcance que tiene algo tan impresionante como eso. Y al mismo tiempo, pues esta sangre de Jesús tiene un valor a nivel espiritual, de significado espiritual, porque nuestra salvación depende de esta obra que esta persona divina, humana, que se llama Jesús, hizo por ti y por mí. Él la derrama, la entrega como un acto de entrega personal de su propia elección, y con esto queda demostrado, y es una prueba contundente, el amor que tiene por ti. ¿Por qué? Porque no tenía por qué hacerlo. Si fuera algo que él no le hubiera dolido, pues se puede decir, bueno, no le dolió, pues pudo haberlo hecho. Pero viéndole dolido lo que le dolió, al nivel que nadie ha experimentado eso, ya no puede dudarse de la genuicidad que tiene el amor de Dios por nosotros. Aquí hay algunos textos muy, muy lindos. Este es del primer Papa, San Pedro. En su primera epístola dice: habéis sido rescatados de vuestra vida vacía, no con oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. O sea que, digamos, podemos trazar un antes y un después en nuestra vida, digamos, antes de haber tenido el encuentro personal que cada uno de nosotros ha tenido con Jesús, más allá del bautizo, ya como una elección personal, como una segunda opción que uno toma ya full consciente, ¿verdad? Ya no una fe de kinders, de niños, sino ya una fe real, ¿verdad? Madura, profunda. Esa vida antes era una vida vacía, con las prioridades que uno tenía y quién sabe las cosas que habían ya desplazado a Dios de su primer lugar. Pues no, nosotros fuimos ya rescatados de esa vida. Y dicen, no con algo que tiene un valor de este mundo, sino con la sangre de Jesús. Y dice la preciosa sangre de Cristo, y que hoy en día nos referimos a ella como la preciosísima sangre de Cristo. O sea, no hay nada más valioso que esto. ¿Por qué? Porque esa sangre pertenece a Cristo, a Dios. Eso lo hace preciosísima esta sangre. Cosa más lindo, ¿verdad? El Apocalipsis dice: por medio de tu sangre has rescatado para Dios. Pues quizá la meditación aquí podría ser, ¿y yo qué tan rescatado me siento? O este concepto de haber sido rescatado, la trascendencia espiritual de esto es algo que todavía deja como un vacío, y tal vez una parte nuestra todavía está añorando algo terreno más allá del valor que tiene, algo que tal vez está por competir con el lugar con Dios. Pero son cosas que vale la pena mucho pensar. Esa vida vacía que dice San Pedro, yo tengo todo, una parte, nada, qué porcentaje, como para irlo meditando, porque creo que es algo importante, ya que es algo profundamente bíblico.
Habéis sido comprados a un gran precio, San Pablo lo dice. ¿Y cuál es ese precio? El precio es la sangre de Jesús. Dios ha adquirido su iglesia con su propia sangre. Así que yo creo que la otra invitación de la que no nos escapamos es decir, ok, si yo fui comprado y había un precio por mí y por ti, y ese precio fue pagado con la sangre de Jesús, ¿vivo yo consciente de esto? En el sentido de me doy cuenta de que yo tengo dueño, yo ya no soy mi propio dueño. ¿Qué significa esto para mi vida? Esto viene acompañado de un montón de cambios bastante radicales y si no los hemos tomado y amamos tanto a Dios, calculemos si diéramos el paso, cuánto más cambiaría nuestra vida. ¿Sí? No sería como decimos a veces al principio de la oración como un pasito, sería un salto gigantesco el poder descubrir qué es lo que todavía me falta para que mi vida sea completamente llena por Dios. ¿Qué cosas hay en mi mente que tengo que cambiar? Bueno, esto es grande y poderoso. Luego, del Antiguo Testamento, el profeta Zacarías dice, en cuanto al que ellos traspasaron, esto es profético, esto es antes de Cristo, se lamentarán por él como por un hijo único y lo llorarán amargamente como si llora al primogénito. Aquel día habrá una fuente abierta a fin de lavar el pecado y la impureza. Varias cosas llaman la atención aquí y la primera como que viene y cuestiona, ¿verdad? Se lamentarán por el que traspasaron, es decir, se lamentarán por Jesús en la cruz, como por un hijo único y lo llorarán amargamente. Uno lee las vidas de los santos y la verdad que uno se queda con la boca abierta a decir qué amor por Jesús. Cuando leen los evangelios, la parte final en la crucifixión y la muerte, que ellos lloraban amargamente. ¿Cuándo nos ha tocado esto a nosotros? ¿Cuándo hemos tenido esa dicha de en algún momento hacerlo? Bueno, siempre es un buen momento para meditar la pasión de Jesús. No solo la Cuaresma y Semana Santa. Ahí en una forma, obviamente, más marcado, casi que más mandatorio, pero cualquier día del año es un buen momento para recordar lo que hizo Dios por nosotros, o para pensarlo un poco más, porque esto es bastante trascendental. Y luego vemos en San Juan, hablando de este que Zacarías decía del que traspasaron, dice, esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, verán al que traspasaron. Estamos hablando de que es histórico, la muerte de Jesús es histórico. Tan histórico como el peso y el impacto que nuestros pecados tienen en Jesús hace 2000 años. Así de históricos son nuestros pecados. No es algo como etéreo, filosófico. No, esto es algo completamente real, como que te pinches ahora la mano y te salga sangre. Es así de real fue para Jesús como para nosotros, solo que para él no fue así, ¿verdad? Él fue con inmenso más dolor y rodeado de todo el odio que podía haber recibido de una persona, lo tuvo él. Entonces la meditación, la tarea, si te parece bien, es, ¿he orado alguna vez por mis pecados? ¿He orado por el que traspasaron? ¿Por lo que él sufrió por mi culpa? ¿Puedo hoy en la noche sentarme y hacer una referencia directa entre el sufrimiento de Jesús y la culpa que yo tengo por esto? Y cómo por culpa de mi culpa, la Virgen María está al pie viendo esto. ¿Cuánto dolor le causé yo a la Virgen por mi vida, por lo que yo he hecho en mi vida? Y poder tratar de recuperar un poco de esa esencia católica acerca de la pasión de Jesús. Esto es tan importante, es tan importante. Por nuestros pecados, sí, por nuestra salvación, sí, pero porque Él sufrió tanto por nosotros, pues esa es parte del llamado que tenemos. Luego, algo que es interesante aquí. Cristo, Él es sacerdote. ¿Por qué? Porque está ofreciendo una víctima. Lo que pasa es que la víctima es Él. Jesús no está ofreciendo algo o a alguien más, sino es a Él mismo. Luego, su cuerpo es el templo donde se realiza el sacrificio. ¿Por qué lo dice en San Juan 2? Dice, destruye este templo y en 3 días lo volveré a levantar.
Aquí algo bien interesante de quién es este personaje en la cruz. Es sacerdote, es víctima, es el templo. Luego vemos de que sangre y agua fluyeron de su costado. Esto lo leemos en el capítulo 19 del Evangelio de San Juan, lo cual es muy interesante. Esto lo hablamos en la serie de la Eucaristía, pero ya que este episodio está dedicado a la sangre de Jesús, me gustaría hacer una pequeña referencia. A mí siempre me llama la atención por qué San Juan se tomó tantas palabras para explicar algo que a mí sinceramente no me ocasionaba mayor impacto, que él vio que salió sangre y agua del costado, y ahí lo describe. Uno de los soldados atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua. ¿Por qué? Porque hace el énfasis. Su testimonio es verdadero. Wow. Y él sabe que dice la verdad. O sea, es subrayado sobre subrayado para que también ustedes crean. Que crea que salió sangre y agua del costado de Cristo. Pero ¿por qué? O sea, San Juan, dinos, ¿por qué es tan importante esto? Porque no entendemos. Y termina diciendo, esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, verán al que ellos mismos traspasaron. Ok, resulta, para nosotros esto no tiene mayor significado, pero en tiempos de San Juan, esto era algo muy obvio. ¿Qué cosa era obvio? En aquel momento, el templo de donde se hacían los sacrificios tenía un drenaje para que fluyera la cantidad de sangre de todos los animales, los corderos, perdón, que habían sacrificado. Ellos lo que hacían es que la sangre la diluían en agua. Era tanta la cantidad de sangre que había que iba subiendo por los pies y los tobillos y las piernas de los sacerdotes. Eran grandes cantidades de sangre. Es algo que tú y yo simplemente no nos entra en la cabeza pensar tanta sangre. Pues el templo estaba literalmente lleno de sangre. Entonces ponían la sangre con el agua y la hacían fluir a través de unos drenajes en el templo que salían en el costado del templo. Cuando tú y yo pensamos en eso, decimos, ya empiezo a entender y entiendo. Por lo tanto, si del templo salía agua y sangre de los animales sacrificados, del templo, del cuerpo de Jesús, está brotando sangre y agua. Es una forma bellísima que nos dice San Juan, date cuenta a quién están crucificando, quién acaba de morir. Okay. Bellísimo, precioso. Por lo tanto, su sagrado corazón es el altar. Es otra pequeña cosa que nos impacta aquí también de quién es Jesús. Otra referencia en el tabernáculo, recordemos, el tabernáculo era ese santuario móvil en forma de tienda que tenían los hebreos, y lo vemos por todo el Antiguo Testamento, que lo ven por todos lados. Se guardaba el altar del incienso, un candelero de oro, el arca de la alianza dentro del cofre, con el propiciatorio. Esto de propiciatorio tal vez te recuerda cuando rezamos la coronilla de divina misericordia en propiciación por nuestros pecados. Ok, pues está el propiciatorio, que era la tapadera del arca, sobre la cual habían 2 querubines, en el cual estaba el pan de la presencia, o que el mismo nombre que tenía el pan del rostro de Dios. Nombres muy curiosos, pero hoy en día ya entendemos por la Eucaristía a qué se refiere. Las tablas de la ley, maná, que es una prefigura de la Eucaristía, la vara de Aarón. Y el pan y vino que estaba ahí tenía agua y prefiguraban a Jesús en la cruz, el pan, desangrándose el vino y agua de su costado. Entonces, nosotros tenemos que estudiar y leer todo esto para empezar a entender de qué se trataba, pero en aquella época San Juan lo dice y todo el mundo lo entendió, porque esto era tan de todos los días, esto era la vida normal de un hebreo, de un judío. Bueno, ahora nosotros pues lo conocemos por este lado. O sea que esto que está pasando en la cruz es algo bastante impresionante por el significado que realmente tiene. Luego, si nos vamos al Apocalipsis, dice que estaban en pie delante del Cordero, y delante del Cordero vestidos con vestiduras blancas. Y luego dice, están todos los ángeles en pie alrededor suyo.
Y estas personas de las vestiduras, dice, son los que han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del Cordero, que no deja de ser una especie como de antítesis. ¿Cómo puede mi túnica estar blanqueada en la sangre? Bueno, creo que para nosotros esto es bastante obvio. La sangre de Jesús nos lava de nuestros pecados y nada manchado puede entrar al cielo, gracias a Dios que inventó el purgatorio. De lo contrario, nadie habría en el cielo más que la Santísima Trinidad y los ángeles que perseveraron. Afortunadamente no es así. Podemos llegar todos al cielo si realmente lo queremos, por los méritos de Jesús, creyendo en Él y correspondiendo con una vida de santidad digna de un Hijo de Dios. Bueno, por tanto, lo que está diciéndonos aquí es de que tenemos acceso al Padre. ¿Okay? Habla de que por medio de Cristo, todos sin distinción tenemos acceso al Padre. Efesios 2. Nadie va al Padre sino por mí, lo dice Jesús en Juan 14. ¿Okay? En fin, y los demás versículos que hablan de esto, lo que sabemos es que tenemos este acceso al Padre. Podemos llegar al cielo. Qué gran noticia, qué gran noticia. La pasión nos dice, hijo mío, puedes salvarte, puedes llegar al cielo. Yo lo he hecho todo para ti, a ti te toca hacer una parte, pero ya está sentada la base. Si quieres, puedes llegar. Creo que algo que podríamos hacer también, y también como un ejercicio muy lindo, es mirarnos a nosotros mismos, no con nuestra ropa. Aquí yo traigo una ropa especial de la pasión. No, pero digo que podemos pensarlo en nuestra imaginación como vestidos con una túnica, y esa túnica resplandeciente, tal vez como la imagen que viene del Tabor, ¿verdad? Cuando estaba transfigurado Jesús y brillaba él, su ropa como un blanco que no se puede conseguir en la tierra, muy lindamente descrito, algo muy difícil de explicar cómo fue esa visión que hubo de Jesús transfigurado, pero que nosotros podemos hacerlo también, imaginarnos de esa manera, imaginarnos así y vernos que tenemos el acceso al Padre Celestial gracias a la obra de Jesús. Eso es muy lindo y creo que es algo que podemos nosotros hacer y pensarlo por el valor que eso tiene, ¿verdad? ¿Qué podemos darle gracias a Jesús, al Padre, al Espíritu Santo, que adoptó como su Hijo, por salvarte de la condenación, por los sufrimientos y méritos de Jesús? Tú eres la morada del Espíritu Santo. Es grandes cosas dentro de las cientos de cosas que podemos darle gracias, pero esto es algo en particular que le podemos dar gracias para empezar a hacerlo. Bueno, entonces la pasión es pensar acerca de estas cosas dramáticamente reales, fuertes y radicales que hizo Jesús por ti y por mí. Y ese es el verdadero amor al final de cuentas. El verdadero amor es eso que hizo, ese nivel de entrega. Y este es el misterio de Dios es amor, o una parte del misterio de Dios es amor, pero mucho más podemos sacar aquí acerca de Dios es amor. Algo que podríamos pensar un poquito es, continuamente estamos diciendo, me cubro con la sangre de Cristo y nos persinamos a toda velocidad. Solo tal vez como para poner un poquito de contexto a esto. Sí está excelente hacerlo, porque nosotros comprendemos el valor de la sangre de Cristo, pero solamente tengamos un poquito de contexto de qué es lo que realmente estamos diciendo con esto, qué es lo que estamos haciendo. Se habla de enfermedades y me cubro con la sangre de Cristo, o del demonio, me cubro, de accidentes. Esta frase no es un amuleto, no es un objeto mágico, no es un mantra que se dice así y se repite y algo hace con la repetición. No es que venga un campo de fuerza, de protección alrededor de uno, así como película de ciencia ficción. No es nada de esto, ¿okay? Para nada. El hecho de decir que me cubro con la sangre de Jesús es una expresión verbal de una fe profunda que yo tengo, de inmensa humildad, en la cual yo desde mi abismo de carestía y de pobreza y de miseria, yo le pido al abismo de misericordia que es Jesús, le pido a Él, a su persona, que me ve, que está conmigo, que me oye, que está aquí contigo también ahora, y le pedimos que nos proteja.
que me aplique el valor de su obra de la redención a través de su sangre que derramó. ¿Okay? Así que le estoy hablando a Jesús, no a unas gotas de sangre, estoy hablando a Él, porque la sangre me recuerda cuánto me ama Él. Él se dio a sí mismo y brotó la sangre. Entonces, recuerdo, por lo tanto, lo que desde el Antiguo Testamento venía hablándose del sacrificio de los animalitos, de los corderitos con sangre derramada. Me recuerda cuánto amor tuvo Dios, que se entregó a la muerte por mí y derramó su propia sangre por mí. Quedó tirada y la machucaron. Cuánto sufrimiento, cuánta negación propia le costó esa obra por mí. Me ayuda a recordar lo que logró con ese sacrificio, con su muerte en la cruz. Y por eso hemos sido redimidos, fuimos rescatados del pecado, por sus méritos, por su sangre, por su obra. Entonces, digamos que entonces es el contexto que tú y yo tenemos en nuestra mente cuando hablamos me cubro con la sangre de Cristo. Y por cierto que la forma de santiguarlo no es a 1000 por hora, sino es con esa conciencia de que qué significa cuando yo trazo la cruz en mí. En algún lugar que ahora no recuerdo dónde leí de que el demonio ve este trazo de la cruz y esto es algo horroroso para él. Esto es algo, es como una marca de un fuego divino, es intolerable por el demonio. Él sabe lo que significa esa cruz. Él perdió todo ahí y nosotros fuimos rescatados por Cristo. Tal vez a veces vivimos olvidándolo y tal vez vivimos un poco en estado como de condenados, una cosa por el estilo, cuando tenemos que recordar de que Jesús ya nos salvó. Solo tenemos que dar los pasos y para eso está el confesionario también inventado por Jesús. ¿Okay? Fuimos rescatados. El cielo está abierto, se rasga el velo del templo, ya hay acceso al Padre Celestial. Y qué lindo que el primero al que se le promete esto es al mal ladrón. ¿Quién diría? El mal ladrón, que para ti, para mí, esto es una gran noticia, por lo menos para mí. Digo, si un ladrón supo robarse el cielo en el último minuto del partido, qué bien, o sea, tengo esperanza, qué maravilla, ¿verdad? Bueno, estamos liberados de la esclavitud del pecado. Entonces, fuimos redimidos, rescatados, y nuestra salvación también nos la puede dar Jesús si yo hago mi parte. Es decir, que la salvación es el fruto de la redención. Nos rescata y por lo tanto podemos ser salvados. Ya no hay una enemistad con Dios. De nuevo, si yo hago mi parte, la forma en que vivo, si me confieso, si no hay pecado mortal, si hago la voluntad de Dios y la elijo sobre la mía, todo lo que hemos venido hablando. Entonces, Jesús viene y te toca el alma con su gracia y te hace un llamado al arrepentimiento, a la confesión, a caminar caminando unido con Él. Esto es lo que Él está haciendo. Nos redime y podemos salvarnos. Jesús entonces venció a la muerte, al pecado, a la enfermedad, al demonio. Pues Jesús ya venció al demonio, pero nuestras batallas no han concluido. De nuevo, no sé por qué no nos lo dicen, no nos lo recuerdan, pero debiesen recordárnoslo un poquito más de frecuencia. Tú y yo estamos en guerra, no entre tú y yo, sino nosotros contra 3 enemigos muy grandes: el mundo, la carne y el demonio. Se nos olvida que el demonio existe, que es una persona real, es 0% cuerpo, 100% espíritu, es real. Y él está generando planes y estrategias muy inteligentes y muy creativos para hacernos caer y al final condenarnos. Pero Jesús ya lo venció. La batalla nuestra no. Así que pidámosle a Jesús que nos proteja, que nos ayude con su obra, con su sangre y la ayuda de todas las armas que nos ha puesto Jesús a través de la Madre Iglesia, los santos, los ángeles, los sacramentos, los sacramentales, el santísimo nombre de Jesús y de la Virgen, que tienen gran poder también en nuestra batalla contra el demonio. Vamos a hablar del demonio más adelante hoy, ¿no? Algo muy, muy interesante. En esta época del año se nos recuerda este evento en el desierto de los judíos. No sé si te acuerdas, cuando estas culebras picaban a los hebreos. Bueno, tuve la oportunidad de encontrar
algunas fuentes nos dan luz a este evento. Y esto, la verdad que tenía mucha ilusión que llegara a este momento porque quisiera hablar de ello. Recordando, Números 21, quien en el desierto, camino a la tierra prometida, era mordido por una serpiente, moría, a menos que mirara una serpiente de bronce puesta en un palo. Aquí lo puedes ver en la foto al lado de Moisés. Estudiamos esto. En hebreo, esta serpiente tiene un nombre bien concreto. No hablo hebreo, así que voy a mal pronunciarlo, mis disculpas. El nombre de la serpiente es Han-Ehashim Haserafim. Puse en rojo y en verde lo que debiésemos notar aquí. En rojo, esta parte del Nehash o Nahash. Esto significa serpiente. Ya quedó claro. Esta serpiente se escribe así en hebreo, no se pronuncia así, ¿verdad? Se escribe así y significa serpiente. Curiosamente, ese término Nahash es el mismo que fue usado en Génesis 3, donde se está hablando del demonio en forma de serpiente que tentó a los primeros padres y tristemente ellos le hicieron caso y vino la ruina de la humanidad. Pero bueno, como dice por ahí, creo que San Agustín, que ese pecado al final se convirtió en la feliz venida de nosotros de Jesús, ¿verdad? Porque sin ese pecado no hubiera venido Jesús, pero qué triste que haya venido a hacer lo que tuvo que sufrir. Bueno, regresemos. Nahash, serpiente. Pero quiero que miren la segunda palabra, porque la segunda palabra contiene en verde serafim, haserafim. Y serafim significa ángel, como que empieza a sugerir que esa serpiente, Satanás, era un serafín, que de ahí venía, de los 9 coros de ángeles celestiales, de ese venía él aparentemente. No logré llegar a terminar si eso lo confirmaba, pero hay una sugerencia importante, ¿verdad? Pero bueno, ¿y quién es este ser Satanás? Es el que tienta y el que lo escucha y le hace caso, peca y por lo tanto debe morir. Claro, y no Jesús para morir, él, no yo. Pero como dice el padre Larry Richards, dice, los pecados que yo confieso, Jesús murió por ellos. Los pecados que yo no confieso, yo debo morir por ellos. Eso lo dice el padre Larry. Ok, por lo tanto, estas serpientes en el desierto se refieren a una, digamos, en un lenguaje simbólico, pero real, porque están ahí y están picando y matando a los hebreos, se refiere al demonio, porque él nos tienta a pecar y nos da la muerte eterna. Estas serpientes matan. El demonio nos tienta, nos muerde, y si obedecemos, si pecamos, nos condenamos, la muerte eterna. ¿Ok? Aquí ya vemos la analogía directa, muy impresionante. Ellos entonces claman a Moisés para salvarse. Pues Moisés es el mediador. A través de Moisés llegan al Padre para pedirle ayuda. Jesús es ese mediador, el gran mediador, por el cual vamos a llegar al Padre. ¿Ok? Otro punto de conexión. La serpiente de bronce, esta que está aquí en la ilustración que puedes ver, es similar a la del desierto. O sea, en el suelo hay una que está picando y allá arriba hay una que es de bronce. Es como, esto es lo que yo capté, que el ser celestial serafín que cayó a la tierra y se arrastra por la tierra, da la muerte. Pero el otro ser celestial, al que está allá arriba en el estandarte, da vida. Es el que está en la cruz. La otra, el que es pecado debe ver a la serpiente en la cruz. De nuevo, tú y yo no tenemos que ver lo que ofrece el demonio. Hay que ver a Jesús. El problema del demonio es que sabe plantear las ideas de tal manera que parezcan que son tuyas. Y entonces te hace muy fácil contemplarla. Contemplarla es el diálogo con el diablo, ¿verdad? No lo puede ser, y no, y si digo esto, no, pues que se lo merece, no se lo merece. Ya este diálogo empieza a minarme. Y si no paro, voy a terminar haciendo lo que el demonio quiere. Entonces, el mensaje aquí del número 21 es, no mires a esta serpiente del suelo, mira a la cruz, mira a Jesús. Él es el que te da la vida. Entonces, este estandarte con la serpiente
Jesús mismo nos hace el favor y él se lo revela a Nicodemo, lo podemos ver en San Juan. Y él explica ahí todo el episodio, es una cosa muy linda, es cuando viene el famoso versículo de San Juan 3:16, de que a qué vino Jesús al mundo, ¿verdad? Entonces Jesús nos da la clave. Y él subirá a la cruz para morir en lugar nuestro y reparar el daño del demonio. ¿Por qué? Pero ¿por qué no puedo repararlo yo? Porque no puedo, nadie puede. Yo no importa cuántos animales mate o cuántas veces me muriera yo no puedo pagarle a Dios lo que yo he hecho. Tenía que venir Jesús. Lo que sí puedo hacer es, a través de una vida, como nos lo enseña la iglesia, ¿verdad? De algún tipo de mortificación y sacrificio, expiar los pecados que he cometido. Hagamos un pequeño viaje al Éxodo, porque aquí viene algo también interesante. Ese estandarte nos recuerda un poquito algo que pasó en el Éxodo, cuando estaban todavía en Egipto. Si recuerdan, los magos del faraón convirtieron sus bastones en serpiente. Ok, pero lo que sabemos hoy es que esos bastones eran falsos bastones, eran falsos maderos, siempre fueron serpientes. Leí por ahí algo muy interesante, dice de que si se agarraba por la cola a la serpiente y se le giraba dándole vueltas en círculos, la sangre se le iba a la cabeza y se quedaban piezas rígidas, ¿ok? Eso es lo que ellos tenían. Ellos giraron sus serpientes, quedaron rígidas, las tiraron al suelo y luego, pues, se les desplegó la sangre por el cuerpo y se pusieron a mover. No hay milagro, era todo un truco, una cuestión falsa de los falsos magos de Egipto. En el mismo episodio nos dice la Biblia que viene Moisés y él tiene también un bastón. El de él sí es de madera. Y ese de madera se vuelve serpiente, devora a las otras que están en el suelo, demostrando que era una mejor serpiente. Entonces, este bastón de Moisés es madero verdadero, milagro verdadero, contra las otras que eran falsas. Yo personalmente entendí al leer esto, que esta mejor serpiente de Moisés viene a decirme que esta serpiente aquí en la ilustración es una mejor serpiente que la del suelo, porque la del suelo mata y la de la cruz da vida. Entonces ahí creo yo entender, por lo menos a nivel personal lo entiendo así, me parece que es algo fascinante personalmente. Por lo tanto, el bastón serpiente de madera milagroso de Moisés en Egipto recuerda al estandarte serpiente de madera milagroso sanador en el desierto. O sea, hay una relación estrechísima entre los dos, de que creo que es algo verdaderamente fascinante. Y recuerda al estandarte de madera milagroso, sanador, en la pasión de Cristo. La cruz y Jesús muriendo en ella. Entonces, con todo esto, establece Dios una superioridad ante el demonio y su plan de sanación del pecado. O sea, lo que hizo el demonio es algo espantoso, pero lo que hizo Jesús es dramáticamente fantástico, impresionante y maravilloso. Es un milagro del amor. Fuimos salvados por él. Por lo tanto, todo este episodio que estamos hablando aquí es una prefigura de Cristo en la cruz. Por mis pecados yo debiese estar en la cruz y morir. Pero Jesús quiso hacerse mi sustituto y el tuyo. Si la serpiente me muerde en el desierto, a la tierra prometida, debo subir mi mirada al estandarte y voy a vivir. De otra forma, si el demonio me engaña, me hace pecar y pierdo, por lo tanto, la gracia, en esta vida, en el camino al cielo, no debo ver al pecado en el demonio y sus tretas, sino a Jesús en la cruz y aceptar esa obra redentora de él, confesarme, llorar mis pecados de verdad, cambiar de vida con su ayuda, recibir la absolución, y me voy a salvar y llegaré al cielo. Así que aquí está más o menos descrito toda esta dinámica. Por lo tanto, este evento también nos da una prefigura de los sacramentos. Un sacramento es un signo visible, eficaz, o sea, que hace algo. Pues aquí lo tenemos. Y dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, esto es lo que Jesús le dice a Nicodemo, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, o sea, Jesús,
crea tenga por él vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, tanto que le dio a su único Hijo, el único. Todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna, porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgarnos y condenarnos y destruirnos, sino para que nos salvemos por Jesús. O sea que ahí en San Juan 3 está bellísimamente descrito, solo que no se nos olvide que por decir, sí, yo creo que Jesús murió por mí, ya me salvé, no es verdad. Por favor, recordemos eso. Me salvo, ¿por qué? Porque creo en Él, en la obra que hizo. Por los méritos que Él tuvo, me aplican a mí y yo me salvo. Y demuestro que creo por la forma en que vivo. Por lo tanto, por eso es de que se quiso en una época arrancar del Nuevo Testamento el Evangelio, perdón, las cartas de Santiago, porque decía de que sin las obras está muerta. Eso venía sobrando, le molestaba mucho y querían arrancar las cartas. Nosotros entendemos lo que eso significa. No es que yo me salvo porque hago buenas cosas. No, 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 no. Como yo hago buenas cosas, estoy demostrando con ese amor que mi fe es de verdad. Pero ¿quién me salva? Jesús y sus méritos, su obra. Así que miremos también nosotros con todo el arrepentimiento que ahorita podríamos tener, por ejemplo, con todo el amor y todo el agradecimiento a Jesús en este momento. Démosle las gracias y confiemos en Él. Bueno, ¿cuánto le debemos a Jesús? ¿Cuánto? Estas son semanas preparatorias para realmente apreciar ese amor por nosotros. Ok, voy a dedicar aquí los últimos minutos para traer algunos de las reflexiones que tenemos de la serie de la Eucaristía. ¿Por qué? Voy a decir, pero hey, si estamos hablando de la pasión, no la Eucaristía, estamos hablando hoy en particular de la sangre de Cristo. Sí, pero hoy sabemos de que la Eucaristía está tan inmersa en la pasión y la pasión tan inmersa en la Eucaristía que es la misma cosa. Tan es así que en el ritual de la Pascua judía, el ritual empezaba con este sacrificio del cordero y era inválida a menos que se comiera el cordero. Y nosotros lo que hacemos en la Eucaristía es que comemos el cordero el jueves, que es sacrificado el viernes. Por eso la Eucaristía es la pasión es la Eucaristía e incluye la resurrección. Ok, por lo tanto, ¿qué es lo que había en la mente de los antiguos? Bueno, para nosotros esto es algo de repente que está chocante, no sé, pero todo eran sacrificios, sangre, muertos, animalitos muertos. O sea, para nosotros esto chocaría, más ahora de que hay gran conmoción por una ballena que muere y nadie se le pone a pensar los 125,000 abortos por día. Pero en fin, hoy sería una cuestión muy seria si vieran estos sacrificios. Ya no es necesario, ya vino Jesús. Pero esto era lo normal. Tener nuestro Zoom los martes de 6 a 7 de la noche es lo normal, ¿verdad? Bueno, ellos también, era un pueblo religioso con profundas tradiciones. Y desde los inicios, ya en Abel y Caín se puede ver que esos en Génesis 4 son unos, entiendo que son 6,000 años. Se tomaba algo inocente de la creación, por ejemplo, un animal, se le ofrecía a Dios ese animal diciendo, este es tuyo, perdón, te lo doy de regreso como signo de arrepentimiento, en reparación por mis pecados o agradecimiento. Y esa muerte del animalito, ese dolor que había por la muerte, representa
mi dolor por mis pecados. Digamos, esto es lo que se hacía en aquel momento. Y aquí viene esta revelación. Se mata el animal en vez tuyo, en vez mío. Y empezamos a notar aquí, Jesús eso lo quiso. Él murió en vez tuyo y en vez mío. Bueno, hace unos 3,300 años, Dios da un set de instrucciones muy curiosas a los hebreos. Están cautivos en Egipto y les dice, esto está en el Éxodo 12, lo puedes ver hoy en la noche, que iba a haber una noche específica que vayan a celebrar una ceremonia muy curiosa. En el atardecer debían matar un cordero macho sin defecto. En el atardecer, vamos a pensar en viernes en la tarde, matar un cordero, Jesús, el cordero de Dios, macho, Jesús era hombre, sin defecto, Jesús es Dios, es perfecto. Qué cosa más curiosa. Son varios detalles que revelan algo. Estos sacrificios de sangre empiezan a prefigurar la crucifixión de Jesús. Luego les dice que tenían que rociar con su sangre el dintel y ambas jambas de la puerta para que el ángel lo viera y siguiera de paso. Pascua, en inglés hasta es más obvio cuando dice el Passover, ¿verdad? Que pasa de largo el ángel. Ahora, aquí puedes ver que están aplicando la sangre de los corderos muertos, en la ilustración lo puedes ver abajo, en la parte de arriba de los lados de la puerta. Ahora, del lado izquierdo quiero que veas qué estamos dibujando cuando hacemos lo que Yahvé había pedido. Bueno, agarramos y ponemos en un lado la sangre, en el otro lado y arriba, y sin darnos cuenta dibujamos una cruz de sangre. Ellos lo hicieron y ni se percataron. ¿Quién se iba a percatar? Hoy nosotros ya lo sabemos. Ya estaba prefigurando la muerte de Jesús sangrienta en la cruz. Dice el padre Michael Mueller, dice que igual pasa de largo el maligno cuando ve en nosotros la sangre de Cristo, su presencia en nosotros. Importante es la Eucaristía como un arma de defensa contra los ataques del demonio. ¿Okay? No se nos olvide esto, es muy importante. Bueno, las instrucciones no terminan aquí, todavía se ponen más raras. Había que comer el cordero esa noche. De lo contrario, el sacrificio no era cumplido, quedaba incompleto. Y el consumir lo sacrificado lo hago mío. Okay. Aquí empieza a ver entonces el tema del pan. Vamos a hablar ahorita del vino, ya anticipando la Eucaristía. Jesús fue crucificado a la misma hora que se sacrificaban los corderos en el templo. Okay. Esto de consumirlo, de comerlo, era también para que no quede nada para usos profanos. Okay. La Eucaristía comulgamos ahí frente al sacerdote y regresamos. Esto de matar y comer un cordero sonaba todo muy extraño, sobre todo si decimos, ¿qué tiene que ver matar un cordero, comer un cordero, pintar una cruz en la puerta con su sangre? ¿Qué tiene que ver eso con salvarme de la esclavitud? No entiendo. Hoy tú y yo ya lo entendemos. Para salir de la esclavitud del pecado, sea por el mundo, la carne o el demonio, nos tiene esclavizados, necesitamos un Salvador. Este es Jesús. Esto es Jesús. Y Él vino precisamente para morir en la cruz y con su sangre redimirnos, y nosotros el cordero, que es Jesús, lo comemos como la Eucaristía. Con esto se amarra en una forma maestra la obra de la redención nuestra. ¿Quién iba a saber esto? El pueblo judío. Tristemente hoy en día mucha gente lo ha oído, pero no lo cree. Tú y yo, pues siendo católicos, sabemos qué es la Eucaristía, entendemos la dinámica profundísima que hay en esto y lo que esto significa para salvarnos. Esto es maravilloso, es increíble. Ojalá todo el mundo pudiera conocerlo, ojalá nosotros podamos ayudar a que alguien lo comprenda. Bueno, la sangre en las puertas debía aplicarse con hisopo. Esto está en Éxodo 12. Este hisopo que luego se usó para purificar la lepra, símbolo del pecado, y en la cruz ofrecen el vinagre, que es vino y agua, a Jesús con hisopo, San Juan 19. Aquí vemos entonces muchas prefiguras, digamos, como el hisopo, la lepra, el pecado, Jesús en la cruz, el vinagre, vino con agua.
Vamos a tratar de hacer amarres maravillosos del Antiguo y el Nuevo Testamento. La sangre del cordero en el altar debía ser rociada en forma de cruz. El sacerdote presente en la parte de adentro, en el Santo de los Santos, tenía que estar de pie, lleno de sangre y los brazos en cruz. Para los de aquella época dirían, pero ¿por qué? ¿Qué cosa más rara? No entendemos. Tú y yo lo entendemos a la primera. De pie, Jesús crucificado de pie, lleno de su sangre, los brazos en cruz, estaba crucificado. Es obvio para nosotros. El cordero debía ser despellejado, atado a una columna en forma de cruz. Jesús fue flagelado, atado a una columna. Se cumple. El sacerdote elevaba el pan y el vino y lo mecía a los 4 puntos cardinales frente a todos los hebreos en forma de cruz. Jesús en la cruz muere por todos. Los panes los hacían las mujeres y tenían que marcar con las huellas de sus 5 dedos los panes. Y me imagino las comprensiones de ellas, ¿por qué hay que hacer esta cosa tan rara? Hoy entendemos, ¿verdad? María es la madre de Jesús, es esta mujer, y el cuerpo de Jesús estaba marcado por 5 dedos, por usar la analogía, los clavos y la lanza. 1, 2, 3, 4 y la lanza 5. El cordero era colocado en 2 palos y literalmente se le llamaba crucificar el cordero. A mí, yo cuando leí eso la primera vez me quedé con la boca abierta. Ya hablaban de crucificar corderos desde aquella época y eran millares de millares. Y la ceremonia era más o menos así. El papá iba al templo, le quitaban frente a él la piel a su cordero, los sacerdotes le daban 2 maderos para crucificar el cordero, él crucificaba a su cordero, se lo ponía en la espalda y se lo llevaba camino a su casa en la espalda, llevándolo para cocinarlo y comerlo en la fiesta de la Pascua. Eso no es el sacrificio de Jesús, eso no es la Eucaristía, eso no la Santa Misa Católica. El cordero crucificado, estoy hablando del corderito, el animalito, había también otra regulación, no podía tocar el horno con su cuerpo, prohibido, debía estar arriba en el aire y debía consumirse por el fuego. Jesús estaba elevado en la cruz, no estaba tocando la tierra. Y fue consumido por el fuego del Espíritu Santo por nosotros, su amor a nosotros. ¿Sí? Y cuando lo descendieron de la cruz, el color que tenía por los estudios médicos era un color que parecía que hubieran asado en un horno a Jesús. Era la combinación del sangre, el suero y la piel abierta. Más puntos de conexión sumamente dramáticos. Jesús habla en San Juan 5, dice 5:39. Escudriñad las escrituras, ellas testifican de mí. Todo lo que estamos tratando de hacer esta noche a gran velocidad es tratar de encontrar múltiples docenas de puntos donde hacemos la conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. La muerte de Jesús, la Eucaristía y todo lo que venía desde el Antiguo. El Antiguo Testamento está repleto, pero escondido de revelaciones sobre la Eucaristía. Hay que saber buscarlas, eso es todo, pero está por todos lados. En Números 2 hay instrucciones bien precisas de cómo tenía que ser configurado el campamento de Israel. Esto también es algo muy interesante. En medio tenía que estar el tabernáculo con los levitas, que eran los sacerdotes. Luego, las demás tribus, las 12 tribus de Israel, tenían que estar ubicadas en posiciones exactas. Y si tú lees el Antiguo Testamento, ahí dice en dónde tenía que estar y hasta dice el número de personas que tenía que estar. De tal forma de que había 4 campamentos con 3 tribus cada uno. 4 por 3, 12 tribus de Israel. Y, como digo, el número de cantidad de hombres por tribu estaba ahí, y esto viene por un censo que se había hecho. Lo que voy a compartir contigo ahora es algo, es una belleza, es una ilustración de alguien que se le ocurrió la feliz idea de dibujar lo que dice el Antiguo Testamento en el libro de Números. Y esto es cuando pones tú
en medio del tabernáculo, con los levitas, con todas las tribus en las posiciones que Yahvé había dictado, lo que queda es esto. O sea que desde arriba, desde una montaña, lo que se hubiera visto es una cruz gigante hecha por seres humanos, por las 12 tribus. Y aquí está el número del censo de las distintas tribus. Por ejemplo, aquí la de Efraín, Benjamín, Manasés, 108,000, Dan, Asher, etcétera, 157, 151, 186. El dibujo contempla la cantidad de personas, ya sea más grande o más pequeña una que la otra. Qué curioso, 151 está bien cerquita de 157,000, 108 más pequeña, que es donde va la cruz, la cabeza, y 186 la parte de abajo. Y te pegué aquí la cruz de Jesús para que veas exactamente cómo la cruz trazada en el suelo por todas las tribus realmente estaba prefigurando la cruz que más adelante vendríamos a tener como resultado de la pasión de Jesús. Muy impresionante. Bueno, entonces con todo esto, como que empezamos a darnos cuenta lo que decíamos en el cuadro al principio. Mientras más conozco a Dios y Jesús, más aprecio lo que Él sufrió, más lo estudio, más medito, más lo aprecio, más entiendo cuánto me ama, cuánto sufrió por mí. Y por lo tanto, lo amo, porque Él me amó a mí y me ama y me amará toda la vida. Aunque yo decida cosas tontas en mi vida y tome decisiones ridículas y cometa pecados, igual me ama. Igual volvería a morir si eso fuera necesario, que no es necesario. Lo amo, ¿por qué? Porque Él quiere salvarme. Es decir, Él quiere que estemos juntos en el cielo para siempre. Ya nunca más esta vida aquí de paso con tantos dolores y sorpresas y pruebas difíciles y desabridas. No, el cielo es otra cosa. Es otra cosa. Nuestra alma fue creada, y yo entiendo, en función del corazón de Dios y de su reino en el cielo. De tal manera que cuando lleguemos ahí, digamos, al fin descanso. Para esto fui creado. La pieza encaja perfecta. Pues lo amo porque Él me quiere salvar y quiere quedarse en la Eucaristía. En lo que llego al cielo, estar conmigo en la tierra. Porque me quiere, quiere estar conmigo, quiere acompañarme, quiere darme fuerza, luz, inteligencia. Él quiere guiarme, quiere acompañarme, quiere sufrir conmigo. Así de increíble es este Dios. Por lo tanto, empieza a brotar una respuesta de amor. ¿Cómo nos vamos a amar de regreso a un Dios que ha hecho esto por nosotros? Empieza a brotar, es casi inevitable, empieza a brotar. Ahora, si uno empieza a pensar, ¿en dónde voy a sentir más amor por Dios? Cuando yo pienso en el poder de la creación y la majestad de Dios, ¿esto me hace amarlo? Realmente, sí, en cierta forma, me genera admiración, tal vez podría generar un poco de miedito, ¿verdad? Como qué Dios más increíble el que tenemos, ¿verdad? Ya dentro de 6 días va a haber un espectáculo precioso en el cielo en la madrugada, que se quiera levantar temprano a verlo, va a haber algo muy lindo, y si lo sigue por varios días va a haber la configuración de los 3 planetas y la luna, va a ser algo muy hermoso, una línea. Pero no deja al final de decirme cuánto respeto tengo yo por este creador del universo, cuánto respeto, qué deseos tengo de adorarlo y darle su sitio y decirle lo que de verdad pienso de él, con cuánta admiración veo su obra. Pero el amor, sí hay amor ahí y bastante, pero mi amor va a ser más grande si yo medito en su pasión. Meditar su pasión me genera otra serie de sentimientos distintos: agradecimiento, deseo de darle algo de vuelta, de entregarme a Él, de consolarlo, de reparar. Ya no empiezo a pensar en la admiración del poder, sino en la admiración de la misericordia, que es el atributo más grande que tiene Dios, la misericordia. La misericordia que tiene el Padre por crearnos, el Hijo por salvarnos y el Espíritu Santo por santificarnos segundo a segundo. Entonces, esto es parte de lo que tiene la pasión. Por eso es de que en estos casi 80 episodios hemos venido hablando de qué tanto pensamos en la pasión, qué importante es,
familiarizarnos con ella, porque al final nos va a llegar a ayudar un montón realmente para poder unir nuestros sufrimientos con los de Jesús. Por eso Jesús le dice a Santa Faustina, le dice en el número 378, le dice, todos los que proclamen esta gran misericordia mía, yo mismo los voy a defender en la hora de la muerte. Los voy a defender como mi gloria, aunque los pecados de las almas sean más negros que la noche. Cuando un pecador se dirige a mi misericordia, me rinde la mayor gloria y es un honor para mi pasión. Bueno, Jesús está diciendo de que tú eres un honor para su pasión. Si meditamos en esto, si hablamos de la misericordia de Dios y lo meditamos, cosa muy linda. Bueno, en conclusión, Dios te ama, necesita una respuesta, medita su pasión. Porque su pasión, que es la muestra de su amor, va a ayudarte a que brote esa respuesta de amor a Él. Agradecimiento, anhelo de servirle, y darte a Él. El amor cristiano, lo digo como franciscano de María, es un amor agradecido. Bueno, la semana entrante vamos a hablar de la cruz. Va a ser muy interesante. Vamos a tener una meditación bien dramática sobre nuestra similitud con Barrabás y los verdugos de la pasión y cómo tú y yo podemos tristemente en algún momento reflejar en nuestra vida esos eventos tan terribles. Estamos hablando de la divina misericordia para que la vivamos y la demos. Como siempre, pues quiero pedirte no la limosna, no el diezmo tradicional de un evento de estos, sino quiero pedirte todo lo que tengas, no dinero, sino amor para el amor, misericordia para la divina misericordia. ¿Cuánto necesita Jesús de nosotros, de nuestra compasión, verlo en la cruz, para ya no solo ya no pecar más, nunca más un pecado mortal, ni venir si es posible, pero realmente para ir con Él y acompañarlo y reparar, porque es así lo que Él tanto merece de nosotros. Si te es posible, pues te pido una misa por mi familia. Este es el episodio de la primera temporada, episodio 2, La sangre de Cristo. En el website recuerda cuánto hay de ayuda para ti, corazondejesusymaria.com. Y no te vayas, solo queremos terminar como siempre, como familia de oración, pues una oración. Espero que tengas ya a la mano tu lista. Ya hemos ido agregando, ya van 6 o 7 ítems. Simplemente piensa en qué deseas esta noche y vamos a pedírselo a nuestro buen Padre en el cielo. Padre Celestial, venimos a ti con gran humildad, pues sabemos que todo es don tuyo, es gracia y misericordia. En el nombre de tu Hijo Jesús y por sus méritos que tanto le dolió y tanto le costó, te pedimos tu intervención favorable ante las diversas intenciones que esta familia de oración te presenta esta noche. Te damos las gracias por lo que desees realizar con tu infinito poder, sabiduría y misericordia. María, Madre nuestra, Madre de Jesús, intercede, por favor, por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores y por nuestras intenciones de esta noche, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te damos las gracias. Amén. Bueno, gracias. Nos vemos la semana entrante, Dios mediante. Viva Cristo Rey.